Seguimos en Senado Internacional, estamos con el doctor Hachik Dergugasyan, hablando de la crisis de los inmigrantes y de los refugiados en Europa. Yo siempre me pregunto cómo viajan, digamos, hay gente que huye de la guerra, en condiciones, digamos, gente pobre, gente que ha perdido todo. ¿Cómo viajan? ¿Cómo se organizan para viajar a Europa? ¿En Europa o para No, para llegar viajar, para llegar, a claro. Europa? Bueno, ahí yo creo que, entre otras cosas, es un gran negocio ilegal, Ujú, porque es cierto que no todo el mundo puede construirse un barquito, lo que sea, para llegar a Europa, y ujú, hay gente que aprovecha claro. de la situación. Y, y de hecho el crimen organizado está ya, tiene sus espacios donde domina, y fundamentalmente esto se habla de Libia. Ujú, Libia, que después de la intervención eh, eh, de la OTAN, eh, por la responsabilidad de proteger, y la caída de Gaddafi, se tornó en un espacio totalmente caótico. Eh, y se sabe que el crimen organizado aprovecha esta situación. ujú, Y en Libia, digamos, hay grupos que organizan el cruce del Mediterráneo a estos refugiados, ujú. a estos exiliados. Entonces, esto es, digamos, los inmigrantes que llegan desde África fundamentalmente. La otra ruta, evidentemente, es Turquía. Desde Turquía se manejan, digamos, los inmigrantes, y hay mucha corrupción. Se descubrió que, digamos, hay oficinas vinculadas a instancias gubernamentales, que auspician gente que organiza el tráfico, porque es un tráfico humano, Ujú. de los inmigrantes. De Turquía van a las islas griegas, y de las islas griegas de alguna forma quieren llegar al continente. En pocas palabras, es un gran negocio. Ahora, este crimen organizado se organizó en el contexto de los refugiados, porque desde la perspectiva de la economía política hay una demanda, ¿okay? Y ahí aprovechan. Pero este crimen organizado muchas veces también es funcional para los estados, los gobiernos, que usan estas instancias para hacer sus propios negocios, su propio juego político. El crimen organizado está involucrado en el tráfico de armas, sino cómo llegan las armas al Estado Islámico, a los otros grupos insurgentes. El crimen organizado está muy presente en el tráfico de el hidrocarburo, el petróleo, desde Mosul a Turquía. Eh, Sin el crimen organizado y sin la corrupción que involucra el Estado, que cierra los ojos o deja, digamos, más abiertas las fronteras Claro. de siempre. Entonces el crimen organizado es aquella instancia que organiza estas travesías, estas aventuras, y evidentemente no da ningún certificado de garantía ni nada, En al absoluto. contrario, es, digamos, tratan de aprovechar la miseria, la desesperación humana, y de alguna forma llevar a la gente a una tierra prometida, que después resulta no ser tan prometida, porque una vez que pisaron la tierra europea, a partir de ahí es todo otro periplo para llegar a un lugar y tener todo lo que se promete, la condición de refugiados, si es que son admitidos como ¿Y refugiados cuáles en son las Europa. posturas de los distintos países? Alemania cambió, digamos, tiene una postura un poco más contraria a los inmigrantes y ahora abrió un No, poco... Alemania desde siempre se caracterizó por ser el país más predispuesto Ajá, y el país que mayor cantidad de refugiados recibió. recibió. Ujú, 800.000 refugiados en Alemania, y Alemania está ah, en la vanguardia de los países que quiere que haya una política común europea.
Resulta bastante paradójico porque en otros casos, tomemos la crisis de Grecia, por ejemplo, digamos, Alemania tuvo posturas muy duras, ¿no? Muchos esto lo vinculan vamos, a su pasado, al nazismo, etcétera, y otros dicen que es un carácter de la política alemana, es una identidad de la política alemana. Ahora, por supuesto, es ingenuo pensar que en algún momento Alemania no va a decir basta. Es ingenuo pensar que Alemania ya no está pensando en problemas que esta cantidad de inmigrantes, refugiados pueden crear para la demografía alemana en sí o provocar una reacción que existe ya desde sectores minoritarios, pero muchas veces eficientes en su discurso y sin movilización de la extrema derecha. En algún momento esto va a pasar, pero por ahora es cierto, Alemania es el país que mayor cantidad de refugiados recibió. Es más, es el país que probablemente asegure las mejores condiciones para la integración de estos refugiados, porque por creo que 2 o 3 años le da lugar donde quedarse, clases de alemán, búsqueda de trabajo, en otras palabras, ayuda a la integración de los refugiados. Y el otro país es Francia con esa predisposición. Y nos sorprende tanto porque en Francia hay ya una ciudadanía musulmana proveniente del Medio Oriente y los hijos del Medio Oriente, pero es problemático en el caso de Francia. ¿Por qué? Porque en Francia tenemos un Islam militante que no hay en Alemania todavía. Y está en toda parte, está en toda parte. Pero digamos, el país donde los atentados hicieron mucho ruido, bueno, Charlie Hebdo en principio de este año y más cerca, en junio, otro más cercano de Lyon, si mal no me acuerdo, es Francia. Pero bueno, Francia también, por lo menos este presidente, tiene una postura bastante benevolente en cuanto a la necesidad de tener una política común europea. Ahora bien, el peso de los refugiados cae en países como Grecia, como Italia, porque es ahí donde llegan y la primera responsabilidad de estos países. Estamos hablando de países, sobre todo en el caso de Grecia, que es un país que está en una tremenda crisis económica. Claro. La llegada de estos refugiados ha fomentado una extrema derecha neonazi que usa los refugiados para ganar electorado y crecer electoralmente. Estamos hablando de la agrupación Amanecer Dorada, ¿no? Que no nació de la crisis de los refugiados, nació por la política de la austeridad y existía, tenía sus raíces en la sociedad griega, pero creció fenomenalmente y la presencia de los refugiados le da, digamos, argumentos para un discurso xenofóbico, pero movilizante para un sector de la sociedad. Italia es el otro país que recibe todo el peso de los inmigrantes y luego los países balcánicos, Croacia, entre Croacia y Serbia, digamos, es ahí donde se concentran los refugiados, y Hungría. Pero bueno, en el caso de Hungría es un caso realmente particular porque hay una política, hay un presidente con un discurso casi racista. Sí, sí, muy nacionalista y muy xenófobo. Más allá de nacionalista, muy xenófobo. Un discurso que va en contra de los valores europeos, si es que estos valores todavía tienen, digamos, un peso en la política, ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque todo el mundo lo condena, pero nadie toma ninguna medida contra este discurso y contra este comportamiento del presidente de Hungría contra los refugiados islámicos. El resto de los países todavía tienen que decidir qué hacer. Una postura, digamos, condenable era la postura de Reino Unido. Cuando estalló el escándalo del niño muerto, también se expuso un hecho de que el Reino Unido no había recibido más que 217 refugiados sirios
y que Cameron ante, digamos, su electorado había prometido de no recibir más de 1.000. Por supuesto cambió de discurso. Por supuesto ahora está diciendo que va a recibir mucho más. Pero cuidado, el año que viene en el Reino Unido puede haber, digamos, una instancia de pedir un referéndum para decidir si el Reino Unido va a seguir en la Unión Europea o va a tomar su distancia del proceso europeo. Y no contribuyó prácticamente en nada, digamos, este gobierno conservador de Cameron a aliviar un poco el peso que cae sobre los países más vulnerables económicamente hablando, como es el caso de Grecia. Y en el resto del mundo, por ejemplo, a Latinoamérica, vienen inmigrantes también provenientes de Medio Oriente y demás. Sí, el gran tema para América Latina y en general para Estados Unidos. Ahora, si no tuviesen que cruzar el Mediterráneo, sí, el Atlántico, yo estoy seguro que todos estos refugiados hubieran mirado a Estados Unidos, a Canadá y no a Europa. El tema es que no se puede cruzar el Atlántico. Y en el caso de los países latinoamericanos, desde el año pasado hay posturas de Uruguay, de la Argentina, de Brasil, que que declararon recibir un cupo de 200 a 300 refugiados sirios, específicamente sirios. Pero me parece que estos países pueden hacer mucho más que esto. Pueden tomar una postura, pueden definir una política de ayuda humanitaria, de intervención humanitaria, para despejar la intervención humanitaria de su sesgo, de su peso militarista que le dieron las potencias cuando hablaban de intervención humanitaria, y para hablar de la necesidad de llegar a la ayuda a todos estos refugiados y pensar en una solución definitiva. Y esta solución definitiva no pasa por distribuir los cupos o decir quién recibe más o quién recibe menos. Pasa fundamentalmente en pensar en la paz en el Medio Oriente, en el fin de los conflictos, que no es algo que va a pasar mañana. Pero me parece que países como la Argentina, como Uruguay, como Brasil, tienen el derecho moral de tomar esta postura en la misma forma en que tomaron posturas éticas con un perfil muy alto en el principio del siglo XX, exigiendo el cumplimiento del derecho internacional, interviniendo para que el derecho internacional sea, digamos, la forma en que se hace la política internacional y no las armas. Ahora, dicho todo esto, creo que se puede recibir mucho más que 200, 300 refugiados. Es más, se puede pensar en una política común para traer refugiados, porque además no nos olvidemos de la cantidad importante de descendientes, de inmigrantes sirio-libaneses que están en Uruguay, en Argentina, en Chile, en Brasil, y que movilizando esta sociedad, de hecho está movilizada esta sociedad de organizaciones que están, digamos, tomando medidas para esto, se puede movilizar esta sociedad y dar la prueba de que estos países son los países que, a pesar de nuestras dificultades económicas, de todos los problemas que pasamos, siempre los inmigrantes tuvieron un lugar y siempre los inmigrantes... Yo mismo soy descendiente de sirio-libaneses, así que... Bueno, yo soy libanés. No solamente, digamos, recibieron al inmigrante, sino que hicieron el inmigrante parte de la construcción de la sociedad, del Estado y el futuro del país. Bueno, doctor Darugagasian, pasó volando el programa, se nos acabó el tiempo. Me quedaron un montón de cosas por preguntarle. Quizás algún día podamos retomar la conversación. Muchísimas gracias. Es un gran gusto. Un placer. Cuando quieran. Bueno, esto fue todo por hoy. Muchas gracias. Nos vemos en la próxima emisión de Senado Internacional.